Bueno, continuando con la hora del programa del economista, en esta oportunidad tenemos el gusto, digamos, y la oportunidad de poder compartir con un colega economista, ex decano del Colegio de Economistas de Lima, así como asesor y consultor, y un docente muy destacado porque nuestro amigo, don Jorge González Izquierdo, es un profesional que ha realizado sus estudios en la Universidad del Pacífico, asimismo también ha hecho su maestría pues, en la Universidad de Chicago, asimismo además ha hecho un máster en Economía por la Universidad Católica de Chile. Y no vamos a decir porque tienen innumerables, digamos, aportes a la sociedad peruana como labor, como profesional, como economista. Muy buenos días, estimado colega y amigo Paz Decano, Jorge González Izquierdo. Muchas gracias por la invitación. Sí, gracias a ti. Vamos a tocar un tema, digamos, que ha sido y es, digamos, de una palpitante actualidad, pero que también tiene que ver con lo que siempre te he escuchado, con la parte humana, que tiene que ver con justamente el futuro de los peruanos y el futuro de las pensiones. ¿Cómo logramos, digamos, elaborar un sistema de pensiones alternativos, viable, justo, no solamente para los que están en el sector formal, como lo has comentado muy bien siempre, sino plantear a una medida, porque hoy por hoy tenemos la suerte de que muchos profesionales economistas, no solo ya estamos en Lima, nos siguen en Puno, nos siguen en Ayacucho, en Cusco, en Piura, y nos tenemos el comentario y nos llama para saludar el programa, y en esa medida pues quería consultarte, mi estimado Jorge González Izquierdo, qué propuestas, digamos, podíamos elaborar para que los peruanos de esta generación y el futuro tengamos un futuro digno para las pensiones en el Perú. Mira, ve, David, cualquier reforma que en el Perú se haga sobre el tema pensionario tiene que afrontar decididamente por lo menos dos problemas fundamentales. En primer lugar, que el peruano no ahorra lo suficiente en forma voluntaria con fines previsionales. Correcto. El peruano ahorra voluntariamente para comprarse una vivienda, para comprarse un carro, para comprarse un juego de comedor, para invertir en él mismo con un curso, una maestría, etc. Pero voluntariamente el peruano no ahorra lo suficiente con fines previsionales para su jubilación. De tal manera que este primer problema hace que a lo largo de los años la pensión que él pueda aspirar sea relativamente pequeña e insuficiente y no le permita vivir decentemente. Para mí, una pensión decente está entre el 60-70% de mi ingreso de los últimos 12 meses. Es decir, para que se entienda fácilmente, si yo al momento de jubilarme ganaba 100 soles mensual, mi pensión debe ser entre 60 a 70 soles mensual. Eso se llama la tasa de reposición. Sí, no siento. Así es. Entonces, ese es el primer problema que yo veo en la sociedad peruana. El segundo problema es que justamente como el ahorro voluntario no basta para que tú ahorres lo suficiente para tener una pensión digna cuando te jubiles, eso se considera una falla de mercado. Y cuando el mercado falla, hay que ayudarlo a reparar esa falla. Entonces, cualquier sistema de pensiones, el ahorro tiene que ser obligatorio, no voluntario. El voluntario puede ser el plus, pero el principal tiene que ser ahorro obligatorio. Sí. Y ahí entras en un problema y aparece el segundo problema, que los trabajadores independientes, informales, es muy difícil que tú los obligues a ahorrar. Tú es relativamente fácil
obligar a un trabajador dependiente que esté en planilla o a un trabajador independiente que dé recibo por honorarios. A ellos es relativamente sencillo obligarlos a ahorrar, pero al independiente que no está ni en planilla ni entrega recibo por honorarios, es bien complicado obligarlo a ahorrar. Y si tú descansas solamente en que él ahorre voluntariamente, caemos ya en el primer problema, pues. Sí. Que si lo hace, va a ser para generar una pensión muy pequeña que le va a ocasionar problemas cuando se jubile. Y acá también hay que decir esto, que no ayuda mucho que el mercado de capitales en el Perú, que es poco desarrollado y poco profundo, no genere los instrumentos necesarios que hagan atractivo el ahorrar con fines jubilatorios, Así es. con fines pensionarios. No hay instrumentos que hagan atractivo eso. Entonces ahí también hay otra falla de mercado que tendría que corregirse, ¿no? Sí, ahí justamente queríamos llegar, mi estimado Jorge, es cuando hay falla de mercado, siempre te he escuchado en tus clases, cuando escuchaba voluntariamente en tus conferencias, y ahí entra el Estado, decías, ¿no? A corregir esas fallas del mercado. Pero claro, tiene que ser un Estado meritocrático, un Estado honesto, transparente, donde estén los mejores funcionarios con una formación profesional de primer nivel, éticos, ¿no? Que puedan, digamos, conducir los destinos de un sector, de los sectores, digamos, de la economía peruana, porque como siempre te he escuchado su visión optimista, ¿no? De que Perú tiene tantas potencialidades y tantas oportunidades, que ¿por qué no? Y ahí tenemos los ejemplos de los países, ¿no? Hemos visto en América Latina, inclusive Costa Rica, tenemos Uruguay, inclusive parte, digamos, de unos sistemas que se tiene en Colombia y en México, sí funciona. Pero también, como has hablado de los cambios estructurales, tenemos los países, en general de América Latina, los niveles de informalidad, pero el Perú, pues, bate récord, porque no se puede, digamos, tener un país con el 70% mínimo de informalidad. O sea, tenemos que tener, y ahí capto, y ahí viene la pregunta en línea, es si tenemos esa realidad, ¿por qué no formular los cambios de unas reformas profundas que justamente faciliten y ayuden que ese sector de la economía pueda sumarse en esas reformas al sector formal? Y hemos hablado, y tenemos dos, y lo has expresado muy bien, que tiene que ver con el tema, digamos, administrativo burocrático de un Estado indolente que no genera las facilidades para que se puedan formalizar, porque es caro, es costoso y es bien burocrático y a veces corrupto. Y el segundo elemento para sumar a esos sectores, has comentado y te he escuchado muchas veces, el Estado tiene que ponerse en el lugar del ciudadano, ¿no? Para que ellos puedan ser escuchados y decir, ¿por qué? Yo quiero formalizarse, pero no me pongas trabas, no me pongas tantos costos. Entonces, en esa medida quería preguntarte, ¿no? ¿No consideras allí que debería elaborarse una comisión técnica de alto nivel integrada por los mejores profesionales, los PAS decanos que tienen conocimiento del sector público y privado para formular una propuesta de una reforma profunda en el país que ayude en un problema tan álgido al futuro de Perú? Sí, claro. Mira, la reforma que se acaba de aprobar en el Congreso, que se lo han pasado al gobierno de la señora Boluarte, Así es. que todavía el gobierno no se ha pronunciado en el sentido de convertirla ya en ley o observarla. Todavía no ha dicho nada el gobierno de la señora Boluarte. Esta reforma que ha sido aprobada ya en el Congreso, Así es. te soluciona algunos de los problemas importantes que tiene el sistema hoy día, hoy. O sea, es una mejora al sistema que hoy día impera en el Perú. Sí. Pero desde mi punto de vista, no ataca decididamente esos dos problemas. El cómo consigo que el peruano ahorre lo suficiente con fines previsionales y segundo, cómo hago que esa masa de 72% de la fuerza laboral peruana que son trabajadores independientes informales, puedan ahorrar no voluntariamente, porque por ahí no va la cosa, sino cómo lo obligo a ahorrar para que cuando se jubile tenga pues esa pensión que yo considero más o menos decente, ¿no? Sí. Y acá también quiero usar un concepto teórico. He escuchado a algunos colegas
que salen a decir que el ahorro debe ser voluntario, con fines previsionales. No, pues. Yo creo que están cometiendo un error conceptual teórico, porque desde mi punto de vista, el único modelo, y subrayo, desde mi punto de vista, el único modelo que sustenta un ahorro voluntario con fines previsionales que te rinde una pensión digna, se llama el modelo clásico. Pero el modelo clásico es un modelo utópico, pues, porque asume que todos los mercados funcionan bien, los precios son flexibles, la información es completa, las expectativas son estables, es decir, es un modelo utópico. Sí. Pero si tú te quitas de ese modelo y bajas a la vida real donde hay imperfecciones, distorsiones, etcétera, en los mercados, Así es. entonces no puedes asumir ni sostener que el ahorro debe ser voluntario con fines previsionales, porque vas a condenar a muchísima gente a tener una pensioncita así, después de estar tocando puertas o de los hijos Así es. o del Estado para que lo ayuden a sobrevivir, digamos, cuando ya está jubilado. Entonces, yo recojo esa idea tuya de que como esto tiene que salir por ley, David, Sí. esto tiene que ser en el Congreso, pero esta comisión que se puede armar, ¿no?, de profesionales independientes, Así podrían armar una propuesta y dársela al Congreso para que el Congreso vea si lo convierte en ley o no. Porque de todas maneras tiene que salir por ley la reforma del sistema pensionario, ¿no? sí, Y ahí sí habría que convocar pues a gente que conozca muy bien el tema, ¿no? sí, efectivamente, mi estimado Jorge, aquí el Colegio de Economistas está, por supuesto, y un grupo de colegas están muy preocupados sobre el tema. Es más, han habido reuniones de trabajo donde se plantean pues, diversas medidas y propuestas, digamos, técnicas calculadas con modelos actuariales, pero ahí hay un elemento que es subjetivo, que también tiene que considerar y contempla la teoría económica, ¿no? El elemento psicológico. Te escuché hace no mucho cuando hablabas que el peruano, efectivamente, el peruano si es consciente, ha aportado coercitivamente en los años 90 y ha habido muchos años de ese tipo de mercados desarrollados para las AFP y el sistema de pensiones, pero ¿qué ha pasado en el camino? Y te he escuchado hace unas semanas atrás, o hace unos meses también, de que no ha fallado el peruano que ha estado aportando, ha fallado las empresas, y dabas el énfasis, las empresas de las privadas o el Estado, pero principalmente las AFP, han fallado porque el peruano perdía y ellas ganaban. Lo has expresado. Entonces, eso ha afectado también en la confianza de los ciudadanos peruanos. Sí, claro. Esta reforma que ha aprobado el Congreso y que todavía está ahí congelada, ¿no? Una de las cosas que mejora es el tema de la comisión que cobra la AFP. Sí. Hasta el día de hoy, la empresa AFP te cobra una comisión fija, ¿no? O variable también, pero no se moja, o sea, cuando González Izquierdo, su fondo hace esto, la empresa AFP sigue, con ella no se moja en absoluto. Así es. Y eso es una de las razones por las que el peruano, ¿no?, detesta, le hace así a las AFP. Sí. Entonces, esta reforma que está patrocinando el Congreso te establece una comisión fija y una comisión variable dependiente del resultado. O sea, ahora sí están estableciendo un mecanismo en el que si yo pierdo, también tendría que perder la AFP también se mojaría, ¿no? Entonces, en ese sentido, se estaría arreglando ese problema serio de que las empresas AFP Sí. Se vuelven independientes de lo que le pasa al bienestar del aportante. Sí, has comentado un tema importante que tiene que ver justo con la idiosincrasia del peruano en general. Somos un país mestizo, con procesos de integración y de afirmación de nuestra identidad,
Y efectivamente, ¿no? El peruano, si bien es cierto, tiene una cultura pues milenaria, ¿no? Desde la época de la cultura caral, donde los modelos de gobierno que han tenido han sido pues verticales, ¿no? Un poco autoritarios, ¿no? De la época de los pre-incas, los incas, y después la conquista española, y después el mestizaje de la república, entonces son mestizos. Entonces ahí efectivamente el peruano se acepta, o sea, se acepta en la medida que vaya por un norte y un objetivo, que le aplique un modelo de desarrollo y que su economía y sus recursos sirvan y apuestan, pero como has comentado muy bien, es la confianza. Y en esa medida quería un poco que propusieras tu experiencia y tu conocimiento de los modelos de pensiones que has podido observar en tus largos viajes, porque has viajado mucho de varios países en el mundo, y seguro tienes algunas impresiones del modelo de repente francés o español, Sí. ¿no? Y que nos compartas para que Mira, conozcan los economistas. mira, antes de tocarte este tema, quiero relevar esto. Acá, a partir de la pandemia del 2020 hasta el día de hoy, Sí, por el lado del Congreso y por el lado del Ejecutivo del Gobierno, se han dado 7 normas que permiten a la gente sacar sus recursos, sus ahorros de AFP. 7 veces, sí, del 2020 acá. Y los estimados de la Superintendencia de Banca y Seguros es que se han lanzado a la calle más de 100.000 millones de soles. Una barbaridad de plata. Y lo que yo quería relevar es lo siguiente, que peruanos de todas las edades, veintones, treintones, cuarentones, cincuentones, cincuentones, incluso sesentones que ya están por jubilarse, sí, han ido y han sacado su plata. sí, O sea, eso te generalizado. dice, eso te dice que lo que decía al principio yo, ¿no? De que el peruano no ahorra lo suficiente y algunos no ahorran nada con Así, fines previsionales. así es, así es. Porque la gente, te digo, hasta los sesentones han ido y han Sí, sacado lo que han podido es de su cierto, es cuenta cierto, sí, de es cierto, AFP para gastársela, pues. así es. Entonces, quería relevar eso para respaldar mi posición de que el primer problema acá que hay que solucionar es si yo dejo el ahorro voluntario con fines previsionales, eso no funciona. Ahora, Sí, yendo a lo que me preguntan, mira, mi punto de vista es este. Debe haber una pensión mínima que puede ser focalizada o general. ¿Por qué? Porque en toda sociedad siempre hay gente que no puede valerse por sí misma. es correcto, así es. O porque estás mal de la cabeza, o porque eres un discapacitado físico, o, o porque estás en una situación de extrema pobreza casi toda tu vida. Es decir, por N razones, hay gente que no puede valerse por sí misma. Entonces, a esas personas no le puedes pedir pues, que ahorre con fines previsionales. Entonces, ahí tú tienes que darle el Estado. El Estado somos nosotros. Así es. La sociedad tiene que ir a socorrer a este segmento de la población que no puede valerse por sí mismo Sí, y la sociedad decirle, mira, mira compatriota, mira amigo, yo te voy a poner una pensión mínima, con cargo a mi bolsillo, no te preocupes tú, eso es mío. Entonces, debe haber una pensión mínima, o la focalizas en ellos, una alternativa, o la otra alternativa es la pensión mínima para todo el mundo, es correcto. pero mínima. No, no, Mínima. oye, 1.000 soles, no seas bárbaro, pues la pensión mínima no puede ser 1.000 soles, puede ser pues 200 soles, una cosa así, ¿no? Luego de esa pensión mínima financiada con impuestos, ya viene una segunda capa que es el ahorro obligatorio. En el caso de los trabajadores formales, ahí no tienes mayor problema de obligar a la gente a ahorrar. Así es. El problema es en el independiente e informal, que tienes que ver cómo haces para eso. Esta segunda capa es el obligatorio.
Acá tú puedes fijar una pensión mínima ya general, digamos, como lo que está fijando esta reforma que el Congreso ha aprobado, la ha fijado en 600 soles, ¿no? La pensión mínima. Bueno. Así es. Y luego viene una tercera capa, que sería ya el ahorro voluntario. Si tú crees conveniente ahorrar un poco más, ahí tienes los instrumentos, pero tienes que generar los instrumentos que te resulten atractivos, confiables y seguros para que tú voluntariamente ahorres como un complemento a la capa del ahorro obligatorio. Entonces, estas tres capas, la primera financiada totalmente con taxes, con impuestos, la segunda financiada con ahorro obligatorio, sí, y la tercera ahorro voluntario, ¿no? Y sí, obviamente rompiendo el monopolio a las AFP, porque las AFP no deben ser las únicas que administran mis ahorros, son una más, pero debe haber 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 agentes en el mercado que me ofrecen administrar mis ahorros previsionales. Entonces, eso me genera también una rentabilidad que se va a sumar a mi esfuerzo de ahorro para que mi pensión final sea esa que te digo yo, sí, 60, 70% de mi ingreso reciente que tenía cuando yo era activo, ¿no? Así es, efectivamente. Has dicho unas verdades, pues que efectivamente el mercado tiene, o el Estado tiene que asumir también sus responsabilidades con los peruanos, con las empresas, porque también he escuchado también en otras conferencias, entrevistas, que a veces el nivel de evasión del sector empresarial también es alto, o no pagan los impuestos, ¿no? Entonces también eso afecta, ¿no? Mira, David, ahí agarras al sector privado y ahí agarras al sector público, ministerios, empresas públicas. Así es. De que le descuentas al trabajador su AFP y no se lo depositan, o sea, lo va a poner en términos bien criollos. A eso quería llegar. González Izquierdo le quitan su ahorro mensual y la empresa o el ministerio o la empresa pública trajinan ese dinero ellos. Y no me lo depositan. Entonces, cuando yo voy a decir, oye, ¿cuánto tengo mi ahorro previsional? Asícito. Yo le voy a decir, oye, pero ¿cómo asícito si yo ahorro? Así es. Obligatoriamente estoy ahorrando. Así es. Lo que pasa es que también agarran esa plata, se la trajinan por otros lados, tanto privados como públicos, como instituciones públicas. Ahí están los dos, ¿ah? Sí, entonces, eso quería que lo dijeras, de manera abierta y franca, como te ha caracterizado porque te siempre. Están engañando, pues no, oye, a mí yo hago un esfuerzo, me quitas 10% si estoy en la AFP o 13% si estoy en la ONP, me quitas eso, pero no te tires mi plata, pues eso, ponlo pues en mi ahorro previsional. Disimula un poco. Estas cosas son las que se tienen que arreglar para darle confianza al trabajador. Así es, eso es lo que ha dicho, una palabra muy importante que es transversal en la economía de cualquier país del mundo, el factor confianza. Jorge, has dicho una palabra clave para que el Perú también recupere la senda de su desarrollo y su crecimiento, la confianza. Y ahí queríamos un poco también de parte ahí, como se dice, tangencialmente o profundamente, una opinión final con respecto al factor confianza que no está generando que los inversionistas puedan apostar o traer sus recursos para invertir en el Perú. La inversión privada se ha contraído, además, como también se sabe ya, desde hace 2 años atrás, pues la fuga de capitales, que ha llegado a más de 20.000 millones de dólares, también está afectando. Hay un conjunto de factores, pero la palabra clave que acabas de decir es confianza. ¿Ahí tienes algún tipo de recomendaciones que tienes que hacer? Sí, mira, ve. ¿Qué te dice la realidad del Perú? Mira, esta es realidad, no es proyecciones. Y me baso en cifras del Banco Central de Reserva del Perú. Desde el tercer trimestre del año 2022, tercer trimestre del 22, cuarto trimestre del 22, los 4 trimestres del 23 hasta diciembre del 23 ya suman 6 trimestres seguidos en que la inversión privada
hizo esto en el Perú. 6 trimestres, año y medio, así es, en que la inversión privada hizo esto en el Perú. Hasta diciembre del 2023. Y las últimas cifras que acaba de sacar el BCR la semana pasada, ¿qué te dice? Que en los primeros 6 meses de este año, ya ahorita, enero, junio, la inversión privada ha crecido 0. Lo vuelvo a repetir. es terrible. 0. O sea, hemos tenido 6 trimestres en que la tasa de crecimiento de la inversión privada ha sido negativa. Ya no, ha dejado de caer, pero está en 0 de crecimiento. Entonces la pregunta que uno se hace es, oye, 6 trimestres es año y medio, ¿no? Sí. Más 2 trimestres más, otro medio año, oye, ya van 2 años en que la inversión privada o baja o no crece. Así es. Entonces, eso te pone pues un problema ¿Serio? Económico muy fuerte. Y la pregunta que se hace todo el mundo es ¿por qué? Porque eso no es gratis. Desde mi punto de vista, yo lo explico por 3 factores. Es mi explicación que no tiene que ser ni la mejor ni la única, es una más. Pero yo cumplo con decirlo en esta entrevista. Muy bien, claro. ¿Cuáles son esos 3 factores que desde mi punto de vista te explican este comportamiento de los últimos 8 trimestres? Primero, los efectos, y ahí entra lo que me has preguntado, los efectos sobre las expectativas de los agentes económicos nacionales y extranjeros, de la inestabilidad política, social e institucional que se agudizó desde mediados del 2021 y no se ha ido hasta el día de hoy. Eso te afecta a las expectativas y las expectativas son las que mandan en la inversión. Así es. Segundo, el segundo factor, consecuencia de la política antiinflacionaria del BCR, el costo del financiamiento para las empresas y para las personas y familias, el costo del financiamiento hizo esto. Recién, desde que la inflación ha comenzado ya a bajar, el costo del financiamiento está bajando. Pero gran parte hizo esto, el costo del financiamiento. Y eso también te afectó la inversión, si no, nomás mira tú lo que le pasó a la inversión en vivienda, en comprar departamentos. Sí, pues, está contraído. Y tercer factor es una explicación ya del modelo keynesiano. Los New Keynesian Model, los modelos nuevos keynesianos ahora, ¿qué te dicen? Te dicen que si un empresario está acaparado, ¿no? Yo soy empresario, yo estoy sentado acá mirando a la economía, mirando a mi sector, porque al empresario lo que le interesa es su sector. Y yo veo que mis ventas se han estancado y que en los próximos 12, 24 meses van a seguir estancadas o van a bajar, si esa es mi perspectiva que yo tengo de corto plazo, yo no voy a invertir. ¿Por qué? Porque si yo invierto, por ejemplo, para ampliar producción y yo tengo esa perspectiva, ¿a quién le voy a vender pues el día de mañana más producción? ¿A quién le voy a vender? Una economía regresada, así es. Desde mi punto de vista, estos 3 factores se han dado en el Perú y son los que te explican 6 trimestres así y los 2 últimos trimestres así. Así es, efectivamente. Y las consecuencias sociales, que ya será parte de otro programa, que tiene que ver con la migración que se ha producido de más de 500.000 de jóvenes profesionales con capacidades técnicas que van del país porque no encuentran mercado para poder desarrollar su producción, porque el desempleo está estancado, no hay crecimiento en el empleo y además, pues por supuesto, de otros problemas de índole económico. ¿No? La calle la calle está dura, dicen los peruanos cuando tú vas a los micros, los taxistas, ¿no? Y la calle está dura, sienten la crisis, pero claro, de repente las autoridades no están visualizando las consecuencias que tiene que ver el que no haya inversión privada, ¿no? Entonces, por ese lado ahí la preocupación, mi estimado Jorge, como siempre,
agradeciéndote tu participación en el programa para los economistas y como amigo de la Casa Paz Decano, nuestro agradecimiento como Colegio de Economistas de Lima y esperamos verte pronto, pues como siempre lo has hecho, contribuyendo al desarrollo del Perú con tus opiniones valiosas. Muchísimas gracias, estimado Jorge. No, gracias David a ti, gracias al Consejo Directivo del CEL y también gracias a todos los colegas que nos puedan ver. Muchísimas gracias. Muy bien. Gracias. Hasta luego. Gracias. Ya volvemos, estimados amigos.